Buen día a todos y todas, a todes. Damos inicio al módulo 7 de las jornadas de actualización sobre regulación del servicio público de agua y saneamiento. El módulo de hoy va a estar a cargo de Ana Carolina Herrero. Es doctora y licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, máster en Hidrología en CEDEX, España, diplomada en MAXO en la UCES. Es defensora del usuario en el ERA desde el 2017. Coordinadora de la Diplomatura de Gestión Integral del Cambio Climático desde el 2018 hasta la actualidad. Se desempeñó como investigadora, profesora y coordinadora de los proyectos de gestión de los recursos hídricos en la Universidad Nacional de General Sarmiento desde 1999 hasta el 2016. Posee antecedentes en gestión, como la coordinación de los estudios de impacto, vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático, Tercera Comunicación Nacional del Ministerio de Ambiente Nación entre el 2013 y 2015, y de la componente Cuerpo de Agua de Acumar entre 2007 y 2009. Es autora de diferentes libros sobre la especialidad como La gestión del agua en Argentina, De los ríos no me río, Inundaciones y Cambio Climático, entre otros. Además es colaboradora y coordinadora junto a quien les habla de las jornadas que nos ocupan hoy. Buen día, Ana. Bueno, gracias Lucas. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Vamos, todavía. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y permitirme compartir con ustedes el día a día, que es lo que venimos haciendo de la Defensoría del Usuario en el marco del ente regulador. Así que bueno, si me permiten, les voy a compartir mi presentación. ¿Se ve, Lucas, chicos? Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bien, bueno, entonces, como les decía, les voy a contar un poco el día a día, el alcance, el rol, las actividades, las articulaciones, etcétera, que van surgiendo en el marco de la Defensoría, bueno, en lo que nos reúne hoy en la charla, que es la defensa de los usuarios. Bueno, para aquellos que no están al tanto, entiendo muchos, prácticamente todos los que estamos aquí presentes sí, contarles algunos ítems, ¿no?, del rol del defensor de los usuarios. Primero, que está establecido en el artículo 54 del marco regulatorio y que junto con la sindicatura de usuarios son las dos instancias de participación de los usuarios dentro del ente regulador. Está establecida muy clara la misión, que justamente es representar institucionalmente los intereses de los usuarios en las audiencias públicas, y después en alguna cuestión contenciosa, como allí dice, o procedimientos administrativos que se considere que desde el ente regulador no se está abordando y que podría estar afectando los derechos de los usuarios, o que con las propuestas que uno pueda llegar a hacer pueda mejorar esa instancia de servicio, ¿no?, del servicio de agua y saneamiento a los usuarios. También se establece ahí que la actividad no se limita a la que desarrolla la sindicatura, vamos a ver más adelante en los próximos módulos que claramente también tienen sus funciones la sindicatura, pero, o sea, digamos, el defensor del usuario representa sus criterios y posiciones. De todas maneras siempre lo que se trata es, obviamente, y además como estamos todos en pos de la mejora del usuario, claramente hay coincidencias, ¿no? Pero bueno, eso también está estipulado allí en el marco regulatorio, y el cargo es por concurso público. En mi caso, estoy allí desde 1 de febrero del 2017. Hay una actividad, un alcance, que no está establecido en el marco regulatorio, pero que llegan, ¿no? Esto tiene que ver con los reclamos ante la Defensoría del Usuario. Vimos en el módulo anterior que claramente hay una gerencia de atención al usuario que aborda todos los reclamos, las preguntas, etcétera, que puedan tener los usuarios vinculados con el servicio, pero llegan. Y les pongo digamos, esa imagen de la varita mágica, porque lo que a mí me sucede cada vez que se comunica un usuario es que ven a la figura del defensor, no importa si soy yo quien sea después en el futuro, como el hada madrina, ¿no?, digo yo, porque son usuarios que posiblemente ya pasaron por las instancias de reclamo ante AISA, pasaron muchas veces ya por toda la instancia de reclamos en el ente regulador,
Y cuando ven la figura del defensor del usuario, dicen, bueno, esto, acá no hay forma de que no me ayuden, ¿no? De que mi reclamo sea resuelto. Por eso es que lo visualizo con esa varita, porque hay muchas expectativas puestas. Ya les digo, a pesar que no está dentro del accionar, digamos, establecido por marco regulatorio, pero los reclamos llegan. ¿De dónde llegan? Bueno, de las mismas asociaciones de la sindicatura de usuarios, que obviamente conocen usuarios que tienen algún inconveniente, algún problema comercial o algún problema técnico, reclamo, lo que sea, y desde luego llegan también directamente a través de diversas entidades de bien público, etcétera, digamos que, como les digo, yo en ese sentido soy muy abierta con mi teléfono, obviamente con mi mail y demás, entonces, digamos, esa información se ha pasado como de usuarios en usuarios, y obviamente uno está a plena disposición para eso, entonces no necesariamente a veces de esas entidades vienen directamente a través de las asociaciones, sino porque son entidades que han identificado a este rol como alguien que pueda ayudar a vehiculizar su reclamo. También de usuarios particulares, ya sean residenciales o no residenciales, y obviamente desde las distintas defensorías, no solamente del Pueblo de la Nación, sino también de la provincia de Buenos Aires, y también de los municipios, e inclusive a veces de municipios que no están dentro del área de concesión, que bueno, ahí los redirecciono. Bueno, ayer recibí, por ejemplo, de la Defensoría de Zárate. Pero bueno, entonces, bueno, uno redirecciona. ¿Qué hacemos con eso? Obviamente hacia el interior del ente, por eso la flecha con un grosor más, justamente más gruesa, la flecha tiene que ver con, bueno, la articulación con la gerencia de atención al usuario, que es quien sí, desde el área técnica, desde el área comercial, reciben los reclamos y obviamente se les da curso a esos reclamos, pero también hago unas flechas con menor grosor, diríamos, con la gerencia de sistemas de agua y saneamiento y de calidad, porque a veces no llegan a hacer reclamos, a veces son inquietudes o preguntas puntuales, entonces no amerita generar un expediente, abrir un expediente y demás. Acá quiero hacer una mención, bueno, y obviamente desde ahí después se hace una devolución a quien haya iniciado el reclamo. Quiero hacer una mención especial que para mí es muy importante, tan importante que cuando habían pedido el plan de acción en el 2019 para el 2020, desde la Defensoría planteé la necesidad de la famosa ISO, ¿no? La 9000. ¿Por qué? Porque, como les comento, al ser un rol nuevo, un cargo nuevo, los procedimientos no están establecidos, los procesos, cómo vehiculizar esos reclamos, y lo hacemos de la mejor manera que creemos. De hecho, en la gerencia de atención al usuario ahora hubo un cambio de gerente, ustedes saben, antes estaba la ingeniera Mamede, ahora está la doctora Den, y los procesos son distintos, porque las personas somos distintas, entonces la forma de articularnos frente a cómo vehiculizar ese reclamo es distinto. Entonces yo ya entendía que venía mal en ese sentido, porque si bien pongo todo lo mejor de mí, digo, claramente no soy experta en esos procesos y no estaban establecidos. Pero mucho mejor aún, digo, cuando asumió el nuevo presidente esta nueva gestión, él ya venía y con este planteo, así que, bueno, genial, porque dije, se suma, no solamente el defensor del usuario que certifique ISO, sino todo el ente, ¿no? Ustedes saben, en la primera charla el presidente comentó que el ente se está encaminando a una certificación ISO 9000 de todo el ente, donde ha comenzado primero por la gerencia de atención al usuario, después continuaría con la Defensoría del Usuario. Así que bueno, en ese sentido, más allá de que en lo personal, y a quien le toque ser defensor del usuario, le va a allanar el camino, es un claro beneficio hacia el usuario porque van a estar esos procedimientos bien claros. Sí hay un mandato, si se quiere, dentro del marco regulatorio, que es justamente representar a los usuarios en las audiencias públicas. En este caso, bueno, hubieron 3, todos los que estamos aquí, casi todos hemos participado, en 2017, 2018, y bueno, ya a partir del 2019 como no ha habido después, los aumentos habían sido para enero y mayo del 2019, después, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado, y congelamiento de tarifas y demás, se viene una nueva propuesta tarifaria, veremos cómo se suscitan las próximas audiencias públicas o los próximos espacios para debatir y exponer lo que se opina desde el defensor
o defensora sobre la propuesta tarifaria. No voy a ahondar, obviamente, en estos temas, porque son los que se desarrollaron en las audiencias, pero son los principales ejes, siempre tuvieron que ver y giran, y yo creo que hasta que no haya un cambio radical van a seguir girando en términos de la eficiencia de la concesionaria para ver si efectivamente ameritan todas esas propuestas tarifarias, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, hablamos en la gestión del recurso, de la energía, vamos a ver un poquito más adelante en detalle este tema, los manejos de los costos, qué incentivos tiene AISA para mejorar y ser más eficiente, porque en definitiva esa eficiencia también va a devenir en un menor costo, digamos, de la factura, ¿no? del usuario. Otro de los ejes siempre tiene que ver con las redes, ¿no? Esas pérdidas versus esa gran cantidad de pérdidas que hay en las redes. Entonces, ¿cómo articula eso entre la dotación, que efectivamente es el agua que se distribuye, y el consumo? Y siempre voy a seguir hasta que termine, hasta que me vaya con esta necesidad del fondo fiduciario para la renovación de las redes. Bueno, el hito de la micromedición, que claramente es un incentivo para el usuario, pero para AISA es un incentivo o no, porque, digamos, no se lo impulsa tal vez como que quisiéramos. Bueno, la facturación según la prestación del servicio, esos son otros temas que siempre empujamos, inclusive ahora vamos a ver junto con la sindicatura de usuarios, uno de los temas que tiene que ver si el servicio está establecido en el marco regulatorio 365-24/7, calidad, cantidad, si eso no ocurre, ¿qué debería ocurrir con la facturación? La preocupación del financiamiento de la tarifa social, si bien también el marco regulatorio establece Tesoro Nacional, después hemos pasado a que se haga cargos provincia, Buenos Aires, ciudad, son fondos que generalmente no están asegurados, o sí, pero siempre tenemos las dudas. La necesidad de esa infraestructura resiliente de los sistemas de agua potable y saneamiento frente al cambio climático, sabemos que, y en esto no voy a ahondar porque después en los contenidos mínimos yo les puse que quería trabajar sobre la regulación en el marco del cambio climático, y bueno, hemos visto los indicadores presentados por el ingeniero Alejo Molinari de la gerencia de benchmarking, también se ha podido hacer en las audiencias públicas esa evolución de AISA desde 2006 hasta la actualidad, y esos números en el contexto regional. Esos son los temas y principales ejes que les quería como recordar que hemos ido trabajando desde las audiencias públicas, pero después hay otros alcances del rol del defensor de los usuarios que, si bien no están como muy esclarecidos, yo siempre digo que también el rol y el alcance llegan hasta la imaginación y las ganas quieran, ¿no? Eso es una ventaja también del rol, ¿no? Que no está encorsetado, sino que permite, y el ente es un espacio muy abierto en ese sentido, que uno propone y es escuchado, y bueno, y uno sigue para adelante, y a los hechos nos remitimos con los puntos que les voy a comentar. Bueno, el principal que ya estamos ya por lograrlo, tiene que ver con impulsar la aprobación del reglamento del usuario. Eso fue que cuando llegué eso no estaba, y me parecía importante, y bueno, obviamente el ente regulador ya había trabajado muy meticulosamente, junto con AISA, APLA, la sindicatura, inclusive en su momento, y había quedado del lado de la Secretaría de Hídricos, o sea, pero bueno, nuevamente el ente volvió a hacer todo ese trabajo, y bueno, va bien encaminado. Después, proponer proactivamente, ¿no? Siempre me parece que la palabra proactivamente es importante, porque ideas tenemos todos, pero bueno, sabemos que no siempre se pueden desarrollar como todos quisiéramos, así que está bueno eso, decir, mira, me parece que acá falta esto, este procedimiento, este instrumento, estos temas relevantes, que bueno, que obviamente van a mejorar en la calidad del servicio, pero también en la forma en la que hasta en la vehiculización de esos reclamos o de los derechos que tienen los usuarios. Entonces, cuando digo proponer proactivamente, no solamente es proponer dentro del ente a las gerencias, al directorio, en particular, perdón, al directorio, sino también, y a la gerencia general, sino también con la sindicatura de usuario. Todos esos temas que aparecen allí son todos temas que hemos conversado con las sindicaturas, e inclusive en todos ellos, de los que están ahí no ha quedado ninguno donde no he elaborado alguna nota, y les he
dicho, ¿les parece que vayamos juntos y presentemos esta nota juntos al directorio, a ver si lo pueden poner en agenda, o bueno, que venga algún especialista, digamos, dentro de las áreas, la gerencia? Y bueno, y así sucedió, ¿no? No digo que tengamos el resultado, pero bueno, son, como decimos, propuestas que siempre nos desvelan, tanto a la Defensoría, y entiendo, bueno, obviamente a la sindicatura y a varios integrantes del ente, ¿no? Que tiene que ver con la facturación según servicio, lo que decíamos recién, los intereses, cómo se contrapone lo que establece el marco regulatorio en términos de intereses versus la ley de defensa del consumidor. Eso ya hemos hecho varias presentaciones, inclusive cuando se hizo la revisión del reglamento del usuario se volvió a hacer hincapié en este tema. La zonificación según la presión, entendemos o entiendo que está muy bien que la zonificación sea según el nivel socioeconómico, pero también la presión es uno de los temas que hoy por hoy los usuarios o los usuarios están siendo más damnificados. El tema del ascenso de napas, ¿no? Nosotros vimos en abril del 2018 la Corte Suprema ordenó al Estado y a la empresa, ¿no? AISA, que haga frente con las obras de infraestructura para equilibrar esos niveles freáticos de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y sobre eso también trabajamos. La preocupación en la reducción de la alícuota, y bueno, y en marzo-abril de este año también hacer la propuesta y la necesidad, obviamente, que ya se estaba conversando, de la renovación automática para la tarifa comunitaria en el marco de aislamiento, ¿no? Sobre todo para reunir toda la información y no poder reunir toda la información para sus renovaciones o presentaciones. Bueno, también he podido colaborar con la Sindicatura de Usuarios en el proyecto de la gestión de la tarifa social. ¿Se acuerdan cuando hicimos aquella presentación en donde, bueno, ustedes siempre lo han hecho, pero ahí quedó como más establecido que puedan hacer esa tramitación, ayudar a los usuarios, qué documentación presentar, etcétera, etcétera? Algo que para mí es muy gratificante es poder colaborar en la gestión de trámites inconclusos de tarifa comunitaria. En su momento, cuando ingresé, le propuse a quien era gerente de atención al usuario y al director, hasta Martín Busetti, que si podía tener acceso a aquellos expedientes o a aquellas consultas que habían ingresado para iniciar la tarifa comunitaria, y que por alguna razón habían quedado inconclusos, ¿no? Entonces, pero obviamente de aquellas asociaciones con un rol social claro, ¿no? Qué sé yo, las salas, comedores, digo, lugares donde claramente, clubes de barrio, etc. Entonces, bueno, cuando me encontré con esos expedientes era lo que ya me habían comentado, que eran, en general, quedaban trabados por el balance, ¿no? Dentro de los ítems a presentar, como mostraba el otro día Martín, una de las documentaciones donde en general quedaban inconclusos los trámites y por tanto trunco el beneficio para el usuario, tenía que ver o tiene que ver con la presentación del balance. Entonces, bueno, para aquellas asociaciones donde analizábamos y veíamos que efectivamente eran asociaciones con un claro rol social relevante, bueno, me puse en contacto con ellos, o sea, todos los días 11:30 de la mañana citaba alguno, tenía ahí mi almanaque, ahora no lo estoy haciendo, pero ahora voy a volver a la carga, ya está conversado, y en donde si bien cuando uno pide el balance formal con rúbrica, para estas asociaciones se entiende que se podía hacer sin rúbrica o ayudarlos en ese detalle minucioso de ingresos y egresos. ¿No? De manera anual, y bueno, y así fue como iban viniendo todos los días a las 11:30 de la mañana, alguna asociación, algún club, alguna entidad de bien público que lo necesitaba, que claramente lo necesitaba, y que claramente le cambiaba la vida, y que en general, además de pedir el ingreso, tenían deuda, ¿no? Así que les digo que es muy gratificante porque, bueno, además de que después se generaba como una relación donde todo el tiempo te decía muchas gracias, vos sabías que con ese poquito, la verdad, lograbas un cambio importante. Después, bueno, desde luego participar en las diferentes comisiones que se desarrollen, que se lleven adelante en el ente, entre ellas las instalaciones internas, que a partir de la disposición del año 2017 ahora continúa, y continúa al día de hoy de forma virtual. Bueno, después la de los barrios populares, que en su momento participamos con la GAU,
desde el ente con la GAU, y después APLA, AISA, la Secretaría de Hídricos, nadie más por lo que recuerdo, y después, bueno, la Comisión de Desvinculados, que como comentaba el ingeniero Lascaray, después dio lugar a 2 resoluciones, que tiene que ver con, bueno, qué pasa en el día después, digamos, con aquellas desvinculados donde se identifica que la calidad del agua no está en condiciones. Bueno, después estoy como atenta también a la ley de reforma de la ley del consumidor, ahí me parece que, bueno, que hay muchos avances, pero bueno, estoy ahí como haciendo el seguimiento de algunas pautas. Y después algo que a mí me parece que es muy interesante, la llegada con los usuarios, ¿no? Llegadas por todos lados, como yo digo, hay que tratar de cubrir todos los wins, presenciales y virtuales, ¿no? Y dentro de la comunicación presencial, siempre les he pedido a las asociaciones de la sindicatura de usuarios que me inviten, a donde me digan, yo voy, centros jubilados que he ido, ahí hay, la verdad que no he tomado fotos, estas son unas que me tomaron ahí, creo que era en San Martín, me parece. Centros de jubilados, clubes de barrio, inclusive me han invitado a medios de comunicación donde participan algunas asociaciones, me ha pasado inclusive con una asociación que había, con una miembro de la sindicatura de usuarios, que había 2 asociaciones, 2 clubes de barrio, cuando fui a dar la charla y me decían, uy, disculpa, y yo le decía, no, mientras haya uno está bien, porque, digo, eso, como sabemos, también es el boca a boca, ¿no? La comunicación presencial, o sea, todo tipo de comunicación me parece en estas instancias, también como decía Martín Musetti el otro día, poder llegar por todos lados con el tema de que la gente conozca los beneficios, ¿no? En este caso, como era invitada para asociaciones de entidades de bien público, estaba orientado a la tarifa comunitaria. Bueno, y en esto de comunicar, como les digo, presencialmente a plena disposición para todos los que estén escuchando también donde me digan voy, o ahora a través de las pantallas, como sea, pero también me parece, como les digo, desde todos los frentes, ¿no? Entonces, en esto de facilitar la información y comunicación, muchos de los que están acá también están al tanto, que entendía que estaba bueno armar un plan de comunicación estratégico que abordara distintos aspectos, así que en el marco del programa de fortalecimiento del usuario, donde hay distintas acciones, una de ellas tenía que ver con el plan de comunicación estratégico. Y ahí diferentes puntos. No voy a ahondar, solamente les voy a mencionar o mostrar 2 o 3 piezas, diríamos, de comunicación, pero ¿por qué? Porque si alguno no las tuvo en cuenta, sepan, en el momento cuando estas piezas fueron aprobadas por directorio, automáticamente les compartí a todos los de la sindicatura y a todos en el ente, lo colgué en el comparto del ente, todas las piezas, ¿no? Para que se comuniquen como quieran, porque hay piezas que son para página web, para Face, para Twitter, para trípticos, etcétera, y por eso no quiero andar, porque esto ya les hice las presentaciones pertinentes tanto a las asociaciones de la sindicatura, como a la comisión asesora, como a las gerencias del ente, ¿no? Pero bueno, solamente mencionarles algunas de tarifa, mencionárselas porque, de vuelta, si no las tienen o lo que necesiten, se las puedo facilitar para que las tengan, ¿no? Que tenía que ver con preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas son ni más ni menos las que me hacían, que las iba anotando, ¿no? Los usuarios cuando venían a hacerme alguna consulta, que no sé, por ejemplo, me acuerdo de alguna que entonces yo quedaba tecleando y digo, bueno, esto no lo sé. Entonces, si no lo sé y no era tan fácil tal vez encontrarla, digo, amerita, qué sé yo, como una vez que me preguntó que allí está, si alquilo, ¿puedo tener la tarifa? No sé, cosas así, ¿no? Entonces, eran las preguntas que iba anotando y digo, bueno, el día de mañana habría que armar algo y así fue. Bueno, después, piezas que circulan, ya les digo, que están para vehiculizar en formato Twitter o Face, algunas, estas que están acá abajo eran todas animadas, que son cortitas, pero que te va explicando muy rápido, sabías que existe la tarifa, de cuánto es, etcétera, etcétera, también trípticos. Muchas de ellas las hice también en nombre de la sindicatura para que la misma sindicatura sea la que pueda ir promocionando, imprimiendo, reenviando a través de sus portales y les llegue hasta con la firma de ellos, como por ejemplo estas que tenía que ver con unos cuadros muy sintéticos de cuánto es la factura promedio de una comunitaria y cuánto pasaría a pagar con los beneficios, lo mismo para hogares en este caso, bueno,
Los banners, ¿se acuerdan? Los banners que, bueno, desarrollé, les di uno, mandamos a hacer, digamos, uno para cada una de las asociaciones, que todavía les recuerdo que algunos no las retiraron, y tengo algunos banners ahí en la oficina, así que nada, cuestión también de coordinar, y en el caso mío también una para cuando iba a dar esas charlas y demás, poder tener esos banners. Lo mismo con la micromedición entendía que era un hito dentro del abastecimiento de agua y saneamiento, y bueno, y en esa línea un poco más de preguntas que las de tarifa social, pero bueno, son esas, y entonces así se armó ese cuadernillo. Apartados específicos para los consorcios, los edificios, sobre todo, a ver cómo están pensadas estas piezas. Están pensadas en que el mismo usuario a veces no ingrese un reclamo en vano, ¿no? Nos han llegado muchísimos, a mí, consultas, reclamos que después se vehiculizaron de consorcios que decían, bueno, no voy a aceptar la micromedición, ¿no? O mismo usuarios, bueno, sí, está establecido en el marco. Entonces, en esa línea también iba, más allá de informar, también que se sepa que hay nada, una reglamentación que hay que cumplir, y que uno está atado a eso, ¿no? Por más que a veces uno comprenda los casos particulares. Y para el caso de los usuarios particulares, ahí ya nos daba pie decir, bueno, si te van a micromedir o si optás voluntariamente por micromedirte, vas a empezar a pagar por tu consumo. Si vas a empezar a pagar por tu consumo, vas a tener que cambiar tus hábitos de consumo. En esta nueva cultura del agua, donde venías pagando por superficie, ahora, bueno, claramente es otro planeta, diríamos, empezar a pagar y crear nuevos hábitos. Y por eso también, en línea con ello, no lo voy a mostrar todo porque es un cuadernillo de varias páginas, la guía para el consumo responsable del agua, ¿no? Bueno, nada, que tenía que ver con, inclusive muchos que dicen, ay, tiene olor a cloro, ¿qué hago? Bueno, desde eso hasta, bueno, nada, pautas justamente de guía de uso responsable del agua. Y después, también la lectura de la factura, entendía que sigue siendo un chino entender la factura siempre, pero bueno, de alguna forma la había estructurado, ¿no? Entre que si es medido, no medido, y cuando yo leo eso, veo el frente de la factura, qué tópicos tienen que ver con el monto, qué tópicos tienen que ver con información del usuario, o sea, como para poder guiarlo, y bueno, y después es como una animación bastante más sencilla de poder leerla. Todas esas cosas están generadas, y la que estamos ahora en pleno, digamos, desarrollo, que ya está, pero ahora se necesita que de vuelta, digamos, la gerencia de atención al usuario, se lo voy a pasar para que pueda revisar. Tenemos como luz verde, diríamos, para poder incluir dentro de la página el circuito de reclamos. Esto no es que es una autogestión del reclamo, no, sino que tiene que ver con qué información. El objetivo es guiar a los usuarios en la información que tienen que reunir o revisar antes de iniciar un reclamo, ¿ok? Puede ser que el reclamo sea técnico, que sea comercial, si es técnico de agua, de cloacas, si es de agua, de calidad, alta presión, medidores. Entonces, yo como usuario entro y digo, che, tengo un problema técnico, y me voy fijando hasta poder, bueno, que me vaya guiando en dónde hacer la presentación, qué debo reunir, o si amerita iniciar un reclamo o no, por lo que mencionábamos anteriormente. Bueno, continuando entonces con los alcances del rol, también hay uno que me parece muy interesante, que tiene que ver con contemplar a los usuarios potenciales. No está establecido así en el marco regulatorio, pero sí en el instrumento de vinculación, donde hace una distinción entre quién es un usuario real y un usuario potencial. Sabemos que en el servicio monopólico, digamos, de agua y saneamiento, porque no es que el usuario puede optar, decir, no, mejor me voy con tal empresa, mejor no, y está bien, digamos, es así, tenés una empresa, hay una inversión, hay un desarrollo, el usuario está esperando que venga a ser frentista, ¿no? Entonces, en esa espera, vos podés ser un usuario real, donde sos frentista, pasa, te podés conectar, o podés ser un usuario potencial, esto es, pero estoy a la espera de que me llegue el servicio, sea cual sea, ¿no? Entonces, yo les había mencionado que en algún momento también había participado de esas comisiones de barrios populares allí. Recuerdo que, a ver, puede ser esto como puede ser cualquier otro indicador. A mí, digamos, en su momento habíamos desarrollado con un compañero que nos parecía que era interesante, pero como les digo,
siempre focalizados en el riesgo hídrico poblacional para esos usuarios potenciales, puede ser cualquier otro, ¿no? Pero ¿qué nos habíamos propuesto? En decir, ¿se acuerdan que hoy les hablé de la varita mágica? Bueno, la varita mágica sería fantástica también si uno la pueda tener y decir, bueno, a todos en este momento les doy agua y cloacas, a todos los que no tienen el servicio. Como eso no ocurre, me parece que, bueno, y la propuesta que habíamos conversado también, por eso digo, hay instancias de participación donde uno puede proponer proactivamente, bueno, ¿cuál es la forma que uno mejor cree que podría llevarse adelante? Entonces, en esta línea, ese índice de demanda sanitaria que habíamos propuesto, tenía que ver con esto, ¿no? En decir, me voy a fijar, la población que no tiene agua, que no tiene cloacas, pero que además está densamente en el territorio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga mi pozo al Pampeano, a unos 15 metros, chupando agua, y tenga mi pozo ciego a unos 20 metros de mi toma, a que yo tenga mi pozo de agua, tomando a unos 10, 15 metros, y tenga el pozo ciego mío y el del vecino prácticamente pegados, ¿no? Entonces, cuando hay una densidad tan grande y una presión tan grande sobre el recurso hídrico subterráneo, obviamente que si yo estoy captando agua a 15 metros, voy a estar también captando agua contaminada con nitratos, bacteriológicos, Escherichia coli, etcétera, casi todas las tablas periódicas que se había mencionado, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante eso, ver quién no tiene agua, quién no tiene cloacas, obviamente el nivel socioeconómico, porque si yo tengo unos medios como para hacer una perforación a 60 metros encamisada, bueno, me voy a poder aislar de esa contaminación de los pozos ciegos, pero cuando eso no ocurre, no. Entonces, bueno, en esa propuesta, que ahí conversamos, recuerdo también con APLA, diciendo, bueno, estaría bueno pensar en esas urgencias, ¿no? En que hay espacios o lugares donde claramente necesitan más rápido tener el servicio, la cobertura, al menos de agua, para que no impacten la salud, ¿no? Bueno, y en esto de los usuarios potenciales, también en el marco del COVID, pensando siempre en aquellos que no tienen el servicio, bueno, había un proyecto que muchos de ustedes se los compartí, estuve muy entusiasmada con eso, pero bueno, de vuelta, es proactivamente y uno avanza hasta donde obviamente puede, que tenía que ver con un proyecto de kit de lavados comunitarios, que entendía era algo, un win-win, porque era muy, muy económico, muy, muy rápido, que se adaptaba a las distintas circunstancias según la fuente de provisión de agua, etc. Pero bueno, el proyecto está, lo presenté y bueno, en algún momento puede ser que sea tomado. Y bueno, y en esa línea habían empezado a haber problemas de abastecimiento también en las villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y había hecho ahí unas peticiones, había abierto un expediente, también pensando en esto, y presentado a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y como último punto, digo, dentro de estos alcances, y rol, digamos, de los alcances del rol del defensor de los usuarios, hay otro tema que me parece que es importante, que tiene que ver con los vacíos legales que tienen en general todos los entes reguladores, porque es un tema relativamente nuevo, que ya habrán escuchado hasta el hartazgo la frase esa que el cambio climático llegó para quedarse, pero es así. Entonces, como eso no estaba establecido, no estaba estipulado en la regulación de los servicios, hoy nos encontramos con vacíos legales que me parece que amerita que desde los entes reguladores se tome en consideración. El ERAS, en esa línea entiendo, digamos, hay muy buena articulación con ADERASA, con AFERAS, ¿no? Con otros organismos multilaterales, y en esa línea se va a trabajar, así que yo estoy como muy contenta, digamos, por este punto, ¿no? Hablando de cambio climático, digo, hay muchos cambios, en nuestro caso no hay derretimiento de glaciares que pueda afectar a la región donde está inserta la concesión, pero sí tenemos varios problemas, y yo acá solamente quiero hacer en este slide una mención muy pequeña, digo, que por qué nos cuesta tanto, ¿no? En los sistemas de agua y saneamiento recién, muy, 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 muy incipiente la inclusión del cambio climático. Y yo creo que hay tres causas, hay más, pero acá para hacerlo sintético hay tres causas que nos limitan, ¿no? Primero, sí ya sabemos que la causa es antropogénica, digo, el IPCC, que es el organismo internacional donde aglutina a todos los científicos investigadores del mundo,
dejaron muy en claro que las causas del cambio climático es por causa del ser humano, ¿no? Pero lo que nos pasa es que no lo vemos. Digo, en estas imágenes que están coloreadas, las emisiones, uno las ve y a vos te dicen, che, estás emitiendo con tu caño de escape, o estás emitiendo con tu actividad agrícola, o estás emitiendo con tu sistema de agua y saneamiento, estas emisiones, estaríamos mucho más atentos, ¿no? Estaríamos todos coloreados. No lo vemos. Después, el esfuerzo que nos piden hacer ahora, descomunal, es para ver el efecto recién en 50 años o más. Y después tenemos un grave problema de comunicación, ¿no? La típica comunicación del impacto del cambio climático tiene que ver con el oso polar y el hielo derritiéndose y el pobre animal sin sustento, que es una realidad, pero no nos llega, no nos toca. Entonces, yendo específicamente al cambio climático, digo, tenemos que entender que efectivamente este tema llegó, digo, por levantar solamente un recorte, lo más de Zamora, hay cortes de luz, va a haber faltante de agua, la causante es una intensa ola de calor. El río Paraná, fíjense, esta nota es del 15 de octubre, hace unos días, que registró la bajante más prolongada. Nosotros estamos aguas abajo, ¿no? Entonces, si aguas arriba empieza a haber menos agua, nos va a llegar menos a nosotros, pero no es solamente nos llega menos agua, porque todos te van a decir, bueno, el río de la Plata con 22.000 metros cúbicos por segundo, ¿de qué me hablas? Bueno, cuando vos tenés menos cantidad de agua, tenés menos poder dilutorio, esta es una portada de un trabajo de Ángel Menéndez del Instituto Nacional del Agua, donde ustedes pueden ver en ese trabajo, justamente la franja costera, esta es una imagen satelital, bueno, esta es la ciudad de Buenos Aires, o sea, está toda la región metropolitana, está la ciudad acá de Buenos Aires, lo que estaba marcado ahí era la cuenca Matanza, pero ustedes pueden ver en distintos colores, según el tipo de contaminante, como la franja hasta dónde está contaminado, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, que dentro de esa franja costera, estos dos puntitos que se ven acá son las tomas de agua, y que a su vez, ¿quiénes aportan? Además de estar aguas abajo de la cuenca del Plata, ¿quiénes aportan a esa calidad del agua? La cuenca del Reconquista, la cuenca del Matanza-Riachuelo, las cuencas del arroyo de la zona sur, las del arroyo urbano, que son todas las de la ciudad de Buenos Aires, que aunque no los veamos, están. Entonces, todos esos son aportes. En cuanto menos capacidad dilutoria tenemos, más concentración de contaminantes, y eso obviamente va a repercutir podría llegar a repercutir justamente en el tratamiento que se tenga que hacer, en que justamente el agua esté con mayores contaminantes y más concentrados. Bueno, si hay bajante en el río de la Plata, podemos llegarnos a quedar sin agua. A su vez eso también trae aparejado muchas veces el crecimiento de camalote, que también impide el filtrado del agua. Bueno, hay toda una sucesión, un desencadenante de aspectos que no estamos considerando. Entonces, para resumir y ya ir terminando, estrategias frente al cambio climático, siempre se habla de dos, que ya hoy por hoy se complementan, no se trabajan con compartimentos estancos, pero tenemos dos grandes paquetes. El de la mitigación, que es reducir los gases de efecto invernadero, porque todos los gases de efecto invernadero van a un solo compartimento, que es la atmósfera, o sea que si alguien emite en Suecia, llega el impacto acá, o si alguien emite acá, va a llegar en otro lado. Eso por un lado, ¿qué es lo que hay que trabajar? Y por el otro, la adaptación, es decir, todas esas emisiones de gases de efecto invernadero producen cambios en el clima, y esos cambios en el clima producen vulnerabilidades y riesgos. En nuestro caso, que ahora nos interesa, son los sistemas de agua y saneamiento. Nosotros tenemos que adaptar esos sistemas de agua y saneamiento, y por eso tiene que estar atado a una regulación, en aspectos legales a esa regulación de agua y saneamiento para evitar, para evitar mayores riesgos. Si hablamos de mitigación en el sector de agua potable y saneamiento frente al cambio climático, hay un nexo que es clarísimo. Agua, ¿no? Entonces yo tomo agua, para eso necesito energía, no solamente para el proceso de potabilización, sino también para el proceso de distribución, para el proceso del tratamiento, y en todos esos procesos también hay emisiones, porque claramente al consumir energía hay emisiones de gases de efecto invernadero, por eso se habla del nexo agua, energía y carbono, ¿no? En esa línea, bueno, en nuestro país está la ley 27191, que es el régimen de fomento de las energías renovables. Ahí se está obligada a hacerlo porque es un gran consumidor, es uno de los mayores consumidores de Sur,
mayor demandante de energía eléctrica, pero fíjense, no es solamente, miro el cambio climático, miro el cambio climático, miro las emisiones, pero también si yo paso de un sistema convencional a uno de energías renovables, tengo menores costos, además de tener menos emisiones, tengo menores costos, y los menores costos también van en menos tarifa, ¿ok? Entonces, siempre estamos viendo cómo finalmente los usuarios que tal vez no están prestando atención en el cambio climático y si me regulan qué tiene que ver el cambio climático con todos los problemas que tenemos, bueno, en definitiva, termina en obviamente, mejora ambiental, pero además mejora del bolsillo, ¿no? Bueno, y la otra parte, para cerrar, tiene que ver con la adaptación, que también nos tiene que interesar a todos los usuarios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de adaptación, de cómo poder adaptar nuestros sistemas, es decir, quiero que mi sistema no esté en riesgo, ¿ok? Entonces, para que no esté en riesgo, se tienen que dar dos cuestiones simultáneas para que haya riesgo de mi sistema de agua potable y saneamiento. Primero, que esté la amenaza, que es un evento climático. Y por otro lado, que mi sistema sea, cuanto más vulnerable sea, más riesgo voy a tener. O sea, más amenaza y más vulnerabilidad, más riesgo, porque fíjense que los articula es una multiplicación, ¿no? Entonces, si hablamos de amenaza, yo les mencioné hoy las olas de calor, pero también las precipitaciones intensas pueden poner en peligro mi sistema de agua potable. Olas de frío, granizos, heladas, tornados, etc. ¿Y cuál es la vulnerabilidad de mis sistemas? Pueden ser los pozos de captación, el abastecimiento energético, la localización de los equipos, de los insumos. No voy a ahondar en esto porque es un módulo, 5 módulos en sí mismo, pero sí darles 2 ejemplos que son los que nos están suscitando con más frecuencia en nuestra región. Uno tiene que ver con las inundaciones. ¿Y por qué las inundaciones pueden poner en vulnerabilidad a mi sistema? Y si ponen en vulnerabilidad a mi sistema, puedo dejar sin servicio a los usuarios. Y si los dejo sin servicio, bueno, ya el desencadenante lo conocemos. Puedo poner en vulnerabilidad los equipos de extracción y tratamiento, los sistemas de generación y de distribución de energía eléctrica pueden quedar fuera de servicio. Puede haber, lo que yo les mencionaba hoy, modificaciones en la calidad de agua por escorrentía de sedimentos, aguas arriba justamente del punto de extracción de la toma de agua, por ejemplo. También puede afectar los pozos de explotación de agua subterránea por ingreso de agua contaminada. Y si hablamos de olas de calor, que tan severas empiezan a ser nuestras olas de calor, que si ustedes entran al Servicio Meteorológico Nacional, hay un apartado específico de olas de calor para Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, porque son eventos, miren, un dato de color negro les diría, porque la verdad que de color no tiene mucho, pero ustedes recuerdan la inundación de La Plata, en abril, ¿no? Del 2013 fue, 2-3 de abril, el 3 de abril. En esa inundación de La Plata, no se sabe la cifra real, pero ronda alrededor de las cifras oficiales eran 65 personas fallecidas, algunos hablan de casi 100, bueno, como fuera. La última ola de calor de Ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando de la región, de Ciudad de Buenos Aires, dejó 540 fallecidos. Y les digo esto porque nosotros no asociamos, ¿no? No tiene tanto efecto, ¿no? Claramente una inundación, el agua que se lleva obviamente esas vidas humanas, a una ola de calor, para que vean la amenaza tan grande que es, que hablamos de 100 personas, claramente ya una es un montón, 100 ni me imagino, pero 540 asociadas a este fenómeno climático descomunal. Pero, vinculado con los sistemas de agua potable y saneamiento, de vuelta, pueden haber cortes de energía eléctrica por alta demanda, y ahí tenemos 2 zonas de abastecimiento, ¿no? En el área de concesión, aquellos que son abastecidos por agua subterránea y aquellos que lo son por agua superficial. Si son por agua subterránea, produce, ya lo hemos visto, digo, no es una película nueva, sino una película que ya vimos, produce la parada de pozos, conlleva la falta de agua en la zona abastecida y a la baja presión de las que se abastecen de rebombeos intermedios. Si fuera de agua superficial, que se abastecen con el agua bombeada de las estaciones elevadoras, también puede ocasionar la parada, también produce baja presión en la red, y bueno, obviamente hasta que se recupere el sistema. Con esto último le quiero decir que es otro punto a trabajar, y en estas propuestas, digamos, proactivas, desde la Defensoría entendemos o entiendo que está bueno poner en agenda la regulación de los sistemas para que
justamente para evitar futuros, no solamente reclamos, sino futuras personas que estén con baja del servicio. Así que bueno, esto lo voy a pasar, y así no les robo más tiempo, y hasta ahí ha llegado mi presentación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, todes, y quedo a disposición si hay alguna consulta. Buenísimo, Ana. Se abre un espacio de preguntas vía chat, para que quiera consultar algo. Aprovecho para decir que vamos a compartir las diferentes presentaciones por Drive. Vamos a mandar vía mail el acceso al Drive. A ver, vamos a esperar un minuto a ver si hay alguna pregunta. Muchos mensajes para vos, Ana. Excelente, muy bueno, gracias. Impecable. Bueno, buenísimo. Gracias. De todas maneras ya tienen ahí el mail, bueno, y con todos nada, cualquier duda, siempre a disposición. Bueno, son todos mensajes. Excelente presentación, muy claro, muy buena presentación. Bueno, buenísimo. Sí, que vamos a colgar, ¿no? La presentación, Lucas, en el Drive. Y se van a ir actualizando, así que, nada, cuando ya reciban, ¿no?, el primer link, después, a medida que vayan pasando los módulos, que cada uno ingrese y va viendo las nuevas presentaciones. Bueno, Ana, fuiste tan clara que no hay consulta. O no se entendió nada. Bueno, cerramos acá entonces hasta el próximo martes, que tenemos el módulo 8 de la sindicatura de usuarios. Genial. Les agradecemos a todos por estar presentes. Bueno, gracias, Ana, estuvo buenísimo. No, a todos, muchas gracias. Cariños.